Hoy nos metemos de lleno en una de las grandes luchas de poder de nuestro tiempo, la que enfrenta a los gobiernos, elegidos democráticamente, contra la fuerza inmensa de los mercados financieros globales. La pregunta es, ¿quién manda de verdad? Y la cuestión de fondo es clara y directa. Mientras un país necesite pedir dinero prestado para financiarse, ¿puede de verdad darle la espalda a lo que piensan los inversores? ¿Se puede gobernar con una autonomía total o es, solo una ilusión? Pues vamos al grano. La respuesta corta es un no rotundo. Escapar del todo es una fantasía. El verdadero juego, la auténtica habilidad de un gobierno, consiste en aprender a gestionar esa presión, en saber neutralizarla para poder, al final, mantener el control del timón. Y para entender cómo se hace eso, primero tenemos que ver cómo funciona exactamente esa presión. Para entender cómo funciona la presión del mercado, hay que desmontar el mecanismo. Y lo más sorprendente es que todo empieza no con un número, no con un dato frío, sino con una historia, con un relato. El premio Nobel Robert Shiller, de hecho, lo explicó a la perfección. Los mercados se mueven por narrativas, por historias que se cuentan sobre la solidez de un país, sobre su futuro, sobre su capacidad para devolver lo que debe. Y estas historias, sean del todo ciertas o no, tienen un poder tremendo. Y a ver, ¿quiénes son los guionistas de estas historias? Pues son unos actores muy concretos y con mucho poder. Los grandes medios de comunicación internacionales, las famosísimas agencias de calificación que, básicamente, le ponen nota a la deuda de los países, y, por supuesto, los gigantescos fondos de inversión que manejan billones de euros. Sus análisis, sus informes, sus declaraciones, todo eso va moldeando la percepción global. Y aquí está el punto clave de todo, ¿eh? Los inversores no son robots que analizan hojas de cálculo sin más. Son humanos y reaccionan a percepciones, a miedos, a euforias colectivas. Esto crea lo que los expertos llaman la brecha de comportamiento, que es esa diferencia que hay entre el valor teórico de un activo y el precio que el mercado, movido por las emociones, le acaba poniendo. Y cuando estos grandes fondos huelen el riesgo, no se quedan quietos, usan herramientas muy sofisticadas para reaccionar. Una de las más importantes es la duración. Para que nos hagamos una idea, es como el pedal de freno de sus inversiones. Les permite calcular con una precisión milimétrica lo rápido que tienen que vender la deuda de un país para protegerse. Es su manera de pisar el freno a la velocidad del rayo. Y esto, claro, desata una reacción en cadena casi automática. Primero, se instala ese relato negativo del que hablábamos. Segundo, los grandes fondos, pisando ese freno de la duración, empiezan a vender masivamente la deuda del país. Tercero, ¿qué ocurre? Que la demanda de esos bonos se desploma. Y cuarto, el resultado es inevitable. Para encontrar a alguien que compre su deuda, el gobierno no tiene más remedio que ofrecer un interés mucho más alto. Y eso, claro, encarece de forma brutal su financiación. Y al final toda la economía del país. Pero ojo, porque que un país pague más por su deuda no es solo un problema financiero. Muy rápidamente se convierte en un problema político de primerísimo orden. El termómetro que mide toda esta fiebre es la famosa prima de riesgo. Es, dicho de forma sencilla, el sobrecoste que paga un país para financiarse si lo comparamos con Alemania, que se considera el país más seguro de la zona euro. Cuando este numerito se dispara, no es solo una mala noticia para el ministro de Economía, lo es para todo el mundo, porque hace que suban las hipotecas, los créditos a las empresas y al final acaba costando empleos. Aquí es donde la macroeconomía nos golpea en el bolsillo. Y hay un punto, una especie de línea roja, un umbral crítico. Cuando se cruza, la presión del mercado deja de ser una simple variable económica y se transforma en una herramienta de coacción política, una con la fuerza suficiente como para derribar gobiernos. El caso de Italia en 2011 es el ejemplo de manual. En agosto, el Banco Central Europeo ya avisa con una carta. Pero la presión de los mercados y los medios no para de crecer. El 10 de noviembre, el titular del principal diario económico del país era un grito desesperado: «Fate presto, daos prisa». Apenas 2 días más tarde, Silvio Berlusconi, completamente acorralado, dimitió. ¿Y qué vino después? Pues un gobierno técnico, no elegido en las urnas, liderado por Mario Monti, un perfil que casualmente gustaba mucho a los mercados. Lo que vemos en esta gráfica es literalmente la visualización del pánico. Muestra la escalada del interés que pagaba Italia. Fijaos en esa línea, el 7%. Ese es el umbral que los mercados consideran el punto de no retorno, la barrera a partir de la cual la deuda se vuelve insostenible. Pues bien, en noviembre de 2011 se superó con creces, llegando casi al 7,5%. Fue en ese preciso instante cuando la presión se hizo irresistible y el cambio de gobierno inevitable. Entonces, ante un ataque de este calibre, ¿qué puede hacer un gobierno? ¿Está condenado a rendirse sin más? Pues no exactamente. Existe lo que se conoce como una estrategia de contención.
La defensa se tiene que librar en dos frentes a la vez. Por un lado, una estrategia a largo plazo para fortalecer la economía de verdad, la economía real, y por otro lado, un paquete de tácticas de choque de efecto inmediato en los primeros 90 días de crisis, pensadas para calmar a los mercados y, sobre todo, para cambiar ese relato, esa narrativa negativa. A largo plazo, aquí no hay atajos ni fórmulas mágicas. Se trata de construir un casco económico que sea robusto. La pieza clave, según todos los análisis, es conseguir que la economía crezca y que ese crecimiento llegue a la gente, lo que se mide con el PIB per cápita. Y a partir de ahí, todo suma. Tener la deuda controlada, un déficit bajo, menos paro y unas instituciones que funcionen y sean fiables. Eso es lo que, con el tiempo, genera confianza de verdad. Pero claro, en medio de la tormenta hacen falta tácticas de choque. Aquí la clave es la comunicación. Hay que lanzar un plan fiscal que sea creíble y, muy importante, hablar cara a cara con la gente que mueve el dinero en reuniones privadas. A la vez se gestiona la deuda de forma inteligente, evitando los plazos más peligrosos. Y un punto crucial, se busca el paraguas de las instituciones europeas, como el BCE, para enviar una señal de estabilidad y de control. Y todo esto nos lleva a la conclusión final, que podemos resumir con una analogía que es muy potente. El punto central es este. La soberanía absoluta, la libertad total para hacer lo que se quiera, es imposible en un mundo que depende de la financiación. Pero la autonomía práctica, es decir, la capacidad real de gobernar, sí se puede recuperar si se actúa con inteligencia, tanto sobre la economía real como, y esto es clave, sobre la percepción de los mercados. Y esta imagen lo resume todo de forma brillante. Un gobierno es un barco. No puede controlar el océano de los capitales globales, eso es imposible. Pero un buen capitán sabe leer el parte meteorológico, que es la narrativa de riesgo, sabe ajustar las velas, que son las reformas, refuerza el casco, que son los fundamentos económicos, y habla con el puerto, que son los inversores. Al final no se trata de eliminar el océano, sino de aprender a navegar en él para mantener el rumbo y, sobre todo, para no hundirse.